Hola, mi nombre es Hilda Arvizo. Hoy les voy a explicar el paquete instruccional para cuarto año para la segunda semana de aprendizaje en distancia que corre del día 13 al 17 de abril. Nuevamente vemos que tendrán 60 minutos para el aprendizaje. Los 20 minutos serán enfocados en lectura y escritura. Los siguientes 20 minutos en matemáticas. Los siguientes 20 minutos serán enfocados en las ciencias y estudios sociales. Y luego aparte tenemos el aprendizaje expandido. De este tiene 30 a 60 minutos jugando al aire libre. Después corren 10 a 20 minutos de lectura con toda la familia y al final pueden escoger jugar juegos de mesa. Al siguiente tablero vemos la primera materia que sería lectura. Y recuerden, pueden utilizar una actividad cada día. Como por ejemplo, la primera actividad sería elegir uno de los 3 pasajes de lectura que puedan leer. Como por ejemplo en tienen 3 pasajes y pueden escoger uno de estos 3 pasajes. Después de que lean ese pasaje, van a utilizar el organizador gráfico para secuenciar los eventos del pasaje que leyeron. Entonces van a usar esta hoja en donde van a poner la secuencia de los eventos. La siguiente actividad tiene otro artículo, la estación espacial, en donde determinan el propósito del autor y el punto de vista. Entonces, básicamente, van a leer este artículo del espacio, de la estación del espacio, y luego después de que lean el artículo, van a responder de qué fue el punto de vista del artículo y por qué el autor llegó a hacer este artículo. ¿Qué ganamos nosotros al leerlo? Y al final, para la lectura, van a leer los siguientes poemas. Cuando el maestro no mira y quedarse dormido en la clase. Este es cuando el maestro no mira. Van a leer este. Y luego, por último, van a leer cuando se quedan dormidos. Luego van a comparar y contrastar los 2 poemas. La siguiente materia va a ser escritura. Van a escuchar, la primera actividad que pueden hacer, simplemente puede ser escuchar su canción favorita. Y luego después de que la escuchen, pueden escribir las palabras de la canción en un diario. Si no tienen un diario, simplemente pueden utilizar una hoja de un cuaderno y escribir allí. La siguiente actividad va a ser escribir un poema. Y se tienen que asegurar de incluir las metáforas, las símiles, personificación, onomatopeyas y las imágenes. Y aquí tienen un sitio en el que pueden ayudarles a sus hijos, poetryforkids.com. Tienen diferentes géneros y ejemplos de poesías. Y al final van a tratar de encontrar en el armario o en la cocina de una receta favorita. Puede ser una receta en el que hagan en su hogar o cuando visiten a amigos y familiares. Y luego van a copiar la receta en su orden secuencial de esta hoja. Van a escribir el título, que sería el nombre de la receta, el propósito de la receta, los ingredientes y luego los pasos para la receta. Y al final la conclusión sería cómo tendría que saber la receta. Y después de eso pueden escribir una receta y la receta la pueden escribir en una
en un papel si desean. Y al final van a poder escribir una carta amistosa al presidente de los Estados Unidos explicándoles qué es lo que gustarían que ellos que cambiaran en este mundo. Entonces, pueden ver un video en donde les pueden demostrar cómo escribir una carta amistosa. Como pueden ver aquí, lo primero que van a utilizar va a ser la fecha a la derecha y después de empezar la carta con querido amigo. Y luego en el cuerpo de la carta van a explicar cuáles son los cambios o el cambio que quisiera que pasara, que ocurriera en nuestro mundo. Y al final se despiden con su amigo y el nombre del alumno. Y luego podría ser podrían utilizar las tarjetas para las personas en la familia donde utilizan el acrónimo Fanboys, que significa que son las siguientes palabras. ¿Por qué? Un, ni, pero, o, todavía y tan. Estas palabras están creadas en oraciones y están compuestas, simplemente la mayoría de las veces están compuestas con una coma antes de cada una de estas palabras. Y por último pueden escribir de lo que el alumno quisiera por 10 minutos. La siguiente materia va a ser las matemáticas. Nuevamente esta semana vemos matemática tic-tac-toe, donde van a tener esta hoja. Pueden escoger 4 de estas actividades, pero que sean de un renglón. Pueden ser de arriba para abajo, de lado a lado o hasta diagonal. Y abajo vemos cómo se explica cada juego que van a hacer. Y allí les explica. Pero tiene que ser 4 de un renglón. Después de eso volvemos a ver la guerra de matemáticas, en donde consigue una baraja, juegan de 2 a 3 personas, y lo toman las 2 cartas, multiplican, el que tenga el resultado mayor es el que gana y al final el que tenga todas las cartas es el que gana. Esta semana vemos otra actividad que será el dado. El dado simplemente puede usar una baraja de cartas o las tarjetas numéricas de multiplicación que hicieron la semana pasada, se llegaron a hacerlas como estas, donde simplemente recortaron estos cuadritos y luego nada más escogen los cuadros, 2 cuadros, los multiplican y luego la siguiente. Esta semana podemos ver que pueden recortar este patrón en donde al final se recorta todo lo que ven en las líneas para hacer un dado grande. Y luego lanza el dado una vez, ven el número, lo lanzan nuevamente, ven otro número y multiplican los 2 números. Y por favor recuerden que durante estas actividades pueden recurrir a a las herramientas de matemáticas para que se aseguren que sus respuestas son correctas. Y al final pueden utilizar Prodigy, que es un sitio en el internet que han usado los alumnos durante su estancia en los salones de clase y ellos pueden practicar las matemáticas mientras están jugando. La siguiente materia que tenemos son las ciencias. El tema de hoy se dirige a las olas. Entonces, lo que vemos primero aquí son los puntuajes. Básicamente, todas estas son los objetivos y las ideas que tenemos acerca de las ondas. Luego lo que va a ser, las actividades que van a empezar van a ser en contratar.
Entonces le va a pedir al alumno que piense en las olas y luego hablan de las olas y luego van a hablar sobre de las siguientes preguntas que le van a hacer, que son estas 4 preguntas. Luego de que hablen sobre esas preguntas y sus respuestas, van a mirar alrededor de la casa y se van a preguntar, ¿dónde notan algún patrón? Pueden ser en las cortinas o en la ropa o en lo que sea. Y le van a explicar, el alumno debe de explicar cómo es el patrón, qué es lo que hace un patrón un patrón. Y luego le puede preguntar si creen que las olas en el agua ocurren en un patrón, si las olas tienen un patrón o no. Entonces, la siguiente parte de la actividad va a ser explorar. Esta parte lo pueden hacer afuera. Entonces, le va a dar al alumno una cacerola donde tenga por lo menos de 2 centímetros de pulgada de agua y luego le van a dar un gotero o simplemente una servilleta llena de agua en donde la pueda apachurrar y para que puedan salir gotas. O si puede usted inventarse algo nuevo para que encuentre algo que gotee, entonces puede utilizar eso también. Y luego van a hablar de las siguientes formas en el que se pueden hacer las olas, que son estos siguientes puntuajes. Después de eso van a registrar las observaciones de los patrones que el alumno vio cuando se estaba goteando, cuando están viendo las gotas en el agua. Y recuerden, el cuaderno de ciencias pueden utilizar el que usaron la semana pasada o simplemente una nueva hoja de un cuaderno. Luego le va a pedir a su hijo que piense y discuta las siguientes preguntas, que son las siguientes. Después hablarán de lo que significa que se repita. Entonces, después de eso, va a desafiar al alumno para ver si puede encontrar una manera en la que las olas puedan seguir teniendo un patrón de 30 segundos. En la sección de patrones de ondas, el reto de ondas recurrentes en los cuadernos, simplemente van a pedir que dibujen qué movimientos vieron sobre los patrones, sobre las ondas. Cómo es que se vieron los movimientos, cómo es que siguieron los movimientos y simplemente lo pueden dibujar o si prefieren escribirlo, también lo pueden escribir. Para la elaboración van a mirar un video en donde está goteando el agua, como este. Como ven allí, una gota de agua y si ven estos patrones siguientes que están afuera del agua, eso es lo que van a ver los alumnos. Después de ver ese video van a leer un artículo, Atrapa una ola de buenas vibraciones, que se ve así. Y después le va a pedir a su alumno que comparta los pensamientos en voz alta o si desean escribirlo, también pueden hacerlo. Y pueden utilizar las siguientes preguntas. Y después les va a introducir la nueva palabra que sería fuente. Es donde le explica que cada una de las ondas tiene una fuente. Y luego le explica el movimiento y lo siguiente. Después de eso, le va a pedir a su hijo que hable sobre uno de los patrones de ondas que hizo. Y después le va a introducir la siguiente palabra, que es término. Y luego allí usted puede ver el significado del término medio. Que el medio es la forma de materia por la que viaja la onda. Después de eso van a ver otro video de 2 minutos. To find out why, we have to learn about waves. I'm Dr. the tank to the other. Interesting observation, Izzy. What do you guys think would happen if I take this ball and put it into the wave tank? I think that it'll... En donde allí ven las ondas.
Y después van a leer otro artículo de vibraciones. Y así van a ver en qué se contrastan las ondas y las vibraciones y las olas. Y al final tenemos otras actividades en elaboraciones, y estas actividades son adicionales por si llegan a terminar un poquito más temprano de lo que anticipaban. La siguiente materia son estudios sociales. Recuerden que cada semana van a utilizar este artículo de estudios semanales, en el que van a leer los artículos, y se les recomienda que los alumnos conecten las fotografías y los gráficos que ven en el artículo con lo que están leyendo. Al final, cada semana van a tener una actividad. Por ejemplo, la actividad de esta semana van a ser los recursos del oeste. Todas estas palabras que ven aquí las van a recortar y luego con resistol las van a pegar debajo de qué recursos. Esta columna van a ser los recursos que sí se pueden renovar y esos recursos que no se pueden renovar. Entonces, ¿cuál de estas sí se pueden renovar y cuál de estas no? Luego tenemos otra actividad en donde pueden escribir. Esta semana van a escribir de cómo puede lidiar uno con tener mejores recursos naturales en los Estados Unidos. Después, acá tenemos 5 preguntitas en las que van a contestar. Y al final tenemos artes relacionadas, educación física e idiomas. Recuerden, estas son opcionales, pero son muy recomendadas para que puedan seguir disfrutando de otras actividades divertidas. Después tenemos otras extensiones para las ciencias. En este momento van a ser las ondas de sonido. Y por último, recuerden que si necesitan ayuda en cualquier cosa, pueden llamar al 58 STUDY. Ese es 58 STUDY. No duden en